Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo especial de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. En el último capítulo que tuvimos les comentamos que íbamos a retomar en marzo, pero la verdad es que no hemos querido quedarnos fuera de la contingencia. Es por eso que hoy día vamos a hablar sobre el coronavirus, un tema que ha llamado la atención de todos los medios de comunicación y de distintos especialistas de salud a nivel mundial. Para conversar sobre este tema, entonces, nos acompaña hoy día el doctor Javier Tinoco. Él es infectólogo de la clínica y es encargado del programa de infecciones asociadas a la atención de salud. Y además es miembro del Comité Consultivo de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud de la Sociedad Chilena de Infectología. Muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al Facebook Live. Muchas gracias a usted por acompañarnos hoy día también y hablar de este tema que la verdad que se ha hablado muchísimo. Así que es muy importante para despejar muchas dudas, ¿cierto? Ok, perfecto. Doctor, vamos a partir preguntándole, ¿qué es el coronavirus? Bueno, en verdad, coronavirus es un virus que nosotros conocemos hace mucho tiempo y es causa de infecciones respiratorias, pero sobre todo de infecciones respiratorias de la vía aérea alta. Es causa muy común, por ejemplo, del resfrío, ¿ya? Del resfrío común. Conocemos que hay ciertos tipos de coronavirus descritos cada cierto número de años que son un poco más graves, producen cuadros más complicados, que además tienen la capacidad de infectar la vía respiratoria baja, producir compromiso pulmonar, neumonía y secundario a eso, digamos, mortalidad en los pacientes. ¿Ya? Y este es el caso del novel coronavirus, el COVID-19 que se ha descrito ahora, Claro. de que tiene esa capacidad y es potencialmente más grave y puede causar mortalidad. Claro, y en ese sentido, doctor, es muy interesante lo que usted comenta. O sea, este COVID-19, como usted dice, el primer caso sospechoso fue el 31 de diciembre del 2019, pero en solo un mes y medio vemos que hay 74.000 infectados y 2.100 muertos. ¿Cómo es que se propaga tan rápido este virus? Bueno, lo que más ha llamado la atención justamente es la transmisibilidad alta que ha tenido, afortunadamente con baja letalidad, que parece ser solo de un 4%, pero llama mucho la atención cómo se ha transmitido así tan rápido. De todas maneras, yo creo que hay varios factores. Uno es que, por ejemplo, las condiciones climáticas de allá ahora, de China, que es el lugar de origen del brote, ellos están en un periodo de invierno donde hay mucha más circulación del virus y las condiciones del clima hacen que se pueda transmitir con mayor facilidad. Bueno, la gente tiende también a estar mayormente aglomerada. Y en el caso del coronavirus, pareciera ser que las personas que consultan ya que tienen síntomas, debajo de eso hay un gran grupo, una población importante de gente que tiene síntomas leves o definitivamente no tiene síntomas, que no consultan y son potencialmente transmisibles también, ¿ya? Y yo creo que tal vez eso podría explicar el hecho de que todavía no se tiene tan buen control de los casos y siguen apareciendo día a día más y más. Claro, en esa línea entonces no es necesario que una persona empiece a desarrollar los síntomas, sino que Sí, puede estar oculto un par de días, igual puede contagiar. sí, generalmente las personas que transmiten la enfermedad son personas con síntomas, ya con tos, estornudo, ya fiebre, definitivamente ellos son los transmisibles, ya. Pero en este caso también se ha visto que hay algunos casos descritos de que personas sin síntomas o incluso personas en el periodo de incubación se han podido ver que han transmitido la enfermedad también. ¿Cuánto es el ¿Ya? periodo de incubación? También así es súper variable, pero va desde un día hasta 2 semanas, ya como máximo. Pero es un periodo que también ha sido bien difícil de caracterizar, como es un virus nuevo y no se sabe muy bien acerca de su comportamiento, pero se ha podido determinar que de un día hasta 14 días. Ya, perfecto. ¿Ya? Doctor, ¿y es posible que el coronavirus llegue a Chile? Sí, bueno, esa es la gran pregunta que se hace frecuentemente, pero Sí. bueno, yo creo que están las condiciones dadas para que llegue. O sea, claramente actualmente los viajes internacionales son mucho más frecuentes que antes, ¿ya? También no se ha tenido tan buen control en el país origen, digamos, del brote y continuamente, mientras más hayan casos y mientras siga habiendo viajeros que van hacia China y salen desde China, existe ese potencial riesgo. ¿Ya? De todas maneras, sí, eso es así. Doctor, y por ejemplo, el lavado de manos o el uso de mascarilla pudiese prevenir el contagio de este Claro, este o virus. sea, de las medidas como generales que uno hace refuerzo en la población, en las personas, es sin duda el lavado de manos, ya que sea más frecuente, ya del que realmente uno realiza. Es un buen tip, por ejemplo, llevar un pocket de alcohol gel y hacerlo constantemente.
Ojalá no acercarse más allá de 1 metro a una persona que esté tosiendo o estornudando por este virus y todo en verdad, cualquier virus respiratorio. Y lo otro, ojalá también evitar las aglomeraciones ya de muchas personas, porque ahí también se dan las condiciones para que se pueda transmitir algún virus. Claro. Ujú. Y doctor, ¿por qué este tipo de virus como el H1N1 se dan en China propiamente tal? ¿Existe alguna explicación para Ah, eso? bueno, en el caso del coronavirus, del COVID-19 y también con virus anteriores, ha pasado mucho de que eh, s- han, eh, han habido virus de origen animal, o sea, zoonosis, ya que han pasado a la especie humana. Y en China se da particularmente porque existe mucho la práctica o el contexto de mercados, digamos, de eh, animales exóticos. En este caso, por ejemplo, esto se originó en un mercado de productos marinos y animales Sí. y donde hay un contacto estrecho entre los animales y las personas, ¿ya? Y en esa condición es donde el virus puede pasar interespecie del animal a la persona, pero se ha dado particularmente en China en este caso y en casos anteriores, es por el contacto estrecho que existe en estos lugares. Perfecto, es ese contacto el que Ujú. detona toda esta situación. Doctor, ¿y por qué casi todos los casos se han dado en el hemisferio norte, como está hacia el lado? Ah, ya, creo que lo dijimos un ratito, que era que ellos están ahora en un periodo de invierno, ¿ya? Te dan todas las condiciones de la mayor circulación de los virus. Otro punto es que Wuhan, la ciudad donde se produjo esto, es un sitio de escala bastante frecuente a destinos que son principalmente el hemisferio norte, Ya, incluso vuelos directos, no sin escala, ¿ya? De Wuhan a otras ciudades de Asia, Estados Unidos, Europa. Y eso ha concentrado de que los casos y los casos de pacientes infectados que salen de China estén concentrados en ese hemisferio. perfecto. Ujú. Doctor, usted habló también del periodo de incubación, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes del coronavirus que también tienden quizá a confundirse con un resfrío común? Sí, o ¿Qué sea, son síntomas que nosotros conocemos. O sea, es fiebre como el síntoma más frecuente, después tos, dificultad para respirar, eh, dolores musculares, compromiso del estado general. Ese es más o menos el cuadro clínico. Y como tú bien dices, en verdad es bastante común a otros virus, sí, ya difícil de reconocer. Entonces, es clave cuando uno, para los médicos y también para los pacientes, digamos que es clave en estos casos poder reconocer el antecedente epidemiológico. Ya es distinto una persona con esos síntomas que haya estado, digamos, pasando sus vacaciones en Chile, acá digamos, sin haber salido al extranjero, que una persona que diga que estuvo en China en los últimos claro, meses. ¿Ya? Poder reconocer el sí. antecedente epidemiológico, el viaje o algún contacto con un paciente sospechoso confirmado con esta enfermedad. Eso es muy importante para decir, este paciente, esta persona puede estar infectada por el novel coronavirus. ¿Y cómo se detecta esta infección, este contagio? Ya, ¿Existe bueno, algún examen? sí, una de las cosas así que más llamó la atención fue cómo China pudo rápidamente identificar el virus, ¿ya? Pudo secuenciar su genoma completo y a partir de eso poder hacer exámenes específicos para poder detectarlo, ¿ya? Existen exámenes de biología molecular, las PCR, que detecta parte del genoma del virus ya específico y de esa manera son el tipo de exámenes que están haciendo para confirmarlo. Perfecto, doctor. Y con respecto al contagio, ¿hay personas que son más propensas a tener este virus, por ejemplo, niños, adultos mayores, Ya, o no sí, discrimina? buena pregunta. En verdad, este virus puede afectar a un paciente inmunocompetente, inmunosuprimido, pero como recién también estamos conociendo el tipo de pacientes que afecta y eso ha sido bastante dinámico, hemos visto que afecta eh, y incluso con un poco de mayor gravedad a aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica o que son mayores, ya muy añosos, hipertensos, diabéticos, enfermedad cardiovascular, mayores de 60 años. A ellos particularmente es muy parecido a lo que pasa con los factores de riesgo que tiene influenza, que tienden a producirse en esos casos cuadros más graves. Perfecto, doctor. ¿Y es cierto que los niños pueden ser más resistentes a este virus? Lo de los niños, una de las particularidades es que no ha afectado tanto a niños, ya Ya. se ha concentrado mucho el tema en adultos, ya, pero no es que sean resistentes, también se han descrito casos de niños. Doctor, ¿y qué puede pasar en la evolución, perdón, de este contagio, que hay personas que mueren por coronavirus? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el Ah, diagnóstico que tienen sí, que, bueno, que han al fallecido? comienzo decíamos que este virus tiene la capacidad de afectar la vía respiratoria baja, o sea, producir compromiso pulmonar, y finalmente los pacientes que terminan teniendo un desenlace negativo es por insuficiencia respiratoria, ya falla respiratoria porque no pueden
lograr una buena oxigenación, pero es Ya. por la capacidad del virus de afectar la vía respiratoria baja, los pulmones. ¿Ya? Perfecto. Y en un principio, bueno, hablábamos también que los síntomas se pueden confundir con un resfrío común y corriente, pero hay otras enfermedades que también se pudiesen asociar al coronavirus y que no son esas patologías. Por ejemplo, la influenza, como Sí, usted pues, o comentó. sea, perfectamente los síntomas que comentábamos pueden ser parte de un cuadro de influenza, de BRS, de parinfluenza, virus que nosotros ya conocemos, ¿ya? Sí, perfectamente uno podría pensar, tengo los mismos síntomas del coronavirus, Claro. pero ahí el antecedente del viaje o el contacto con alguien posiblemente infectado, ahí es clave. ¿Ya? ¿Y qué cuidados o tratamientos recibe también una persona que es diagnosticada con coronavirus? Ya, mire, no hay así un tratamiento antiviral específico aún para el coronavirus, ¿ya? No hay así como el caso de influenza, por ejemplo, que existe una vacuna y un tratamiento, Mm, ¿ya? Pero básicamente el tratamiento está orientado mucho al soporte, o sea, poder hacer control de los síntomas, manejo de la temperatura, soporte respiratorio cuando el paciente lo necesite en los casos más complicados y esperar, digamos, la evolución hasta que la replicación viral vaya bajando y el paciente pueda recuperarse, pero el tratamiento es solo soporte. eso lo soporte. Ujú. ¿Y cuánto tiempo debiese durar un tratamiento? Porque también hemos visto que hay varias personas que han sido de alta. Sí, Alta, sí, hay ¿cierto? Han personas que dado se han alta. recuperado. Yo decía que la letalidad afortunadamente es bastante baja, Sí, pero la duración del cuadro en realidad depende mucho de la gravedad con que se presente. O sea, puede ser que uno esté síntomas como una semana en promedio, pero después los cuadros más graves pueden estar 2 o 3 semanas en un servicio de UCI y son mucho más complicados. Así que esa duración de la enfermedad en realidad depende de la gravedad en que se presente. claro. Y usted también mencionó hace unos minutos atrás la importancia del cuidado del lavado de manos, ¿cierto? Y del uso de la mascarilla. ¿Hay otra medida de prevención que pudiésemos tener, aparte, obviamente, de evitar estos lugares aglomerados y algunos resguardos o cuidados que debiésemos tener para no contraer el virus? Sí, no, yo creo que habría que reforzar lo que ya conversamos, o sea, el lavado frecuente de manos, no acercarse a alguien que esté estornudando o tosiendo, más allá de 1 metro, evitar las aglomeraciones, el uso de la mascarilla, eh, bueno, si obviamente uno está enfermo, ya es bastante, no sé, recomendable utilizarla, pero sobre todo se ha hecho harto énfasis en estos días de utilizarlo y con todas las medidas, incluso esa medida y varias medidas de protección para que el personal que vayan a atender pacientes con esta infección. Claro. Ya ellos sí debieran utilizar de todas maneras las medidas generales, pero además la mascarilla, el guante, la pechera, incluso protección ocular, ¿ya? Y ellos ocupan las máximas barreras para evitarlo. El personal no hay que olvidar que atiende a ese paciente, pero también atiende a otros, Claro. ¿ya? Y obviamente la idea es evitar la transmisión. No, de todas maneras, y lo que hizo usted es muy importante porque, claro, si llega un caso a un centro de salud, el personal de salud tiene que tomar medidas Claro, bueno, ahora para cada tratar eso. centro de salud, público o privado, debe estar preparándose, viendo de qué manera va a hacer un procedimiento, protocolizar frente a la eventualidad de que pueda atender un caso. ¿Ya? Claro. Eso va desde que lo pueda reconocer bien, ¿sí? Definiendo el caso y después con todas las medidas de atención que te mencionaba. Doctor, ¿y el uso de mascarilla garantiza en el fondo que no puedo ser contagiado? Sí, bueno, el uso de la mascarilla habitual, digamos, no tiene, hay que recordar, una efectividad limitada, o sea, no es que uno con la mascarilla esté 100% Claro. protegido, ¿ya? Muchas veces la mascarilla uno lo utiliza mucho tiempo, se humedece y mientras esté húmeda ya pierde su efectividad y uno tiene que estar constantemente cambiarla, pero claro, no es 100%. Ya, perfecto. Doctor, y hablemos de la vacuna, porque informaron, o lo que se ha comentado en los medios de comunicación, que están en este proceso de una vacuna, ¿cierto? Y que pueden demorarse entre 1 año y medio en encontrar esa vacuna para el coronavirus. ¿Por qué demora tanto encontrar una vacuna para combatir Sí, este contagio? bueno, siempre en este caso y en todos los casos siempre el desarrollo de una vacuna es bastante complejo, en verdad. Uno va desde estudios de ciencia básica para poder reconocer las proteínas o los antígenos del virus que sean inmunogénicos, que puedan producir inmunidad en las personas. Después hay una fase de experimentación siempre en animales para ver no solo la efectividad, sino también la seguridad de la vacuna. Y finalmente en personas. Entonces, por eso que uno no dispone de una vacuna tan rápido. Ya, ¿Ya? perfecto. Y una vez que esa vacuna se encuentre,
Me imagino que va a tener un muy buen grado de efectividad. ¿En general las vacunas son 100% No, efectivas o...? no hay ninguna así vacuna que sea 100%. Ya, Ya, influenza y otra vacuna siempre tienen una efectividad alta, digamos, que variable de persona a persona, pero nunca alcanzan el 100%. ¿Ya? ya, Incluso muchas veces las vacunas no siempre evitan que uno desarrolle la enfermedad, pero el hecho de estar vacunado hace que uno tenga un cuadro más leve, no tan grave. ya, ¿Ya? perfecto. O sea, en verdad es un súper buen resguardo. Doctor, ¿y qué opina de la gente que va a tener un viaje programado hacia las próximas semanas o los próximos días? ¿Es recomendable que viajen? Ya, bueno, ahí mi opinión personal, no hay así como alguna restricción específica, Ujú. digamos, de hacer que los viajes, pero obviamente si alguien tuviese programado un viaje ahora a China o a Wuhan Ujú. específicamente, claro, definitivamente ahora no sería el mejor momento para viajar, ¿ya? Hay otros países, digamos, cercanos, del sudeste asiático, que, que claro, si uno tuviese programado un viaje, eh, también creo que debido a que uno no tiene claro el comportamiento del virus en las próximas semanas, también sería lo recomendable de que lo pueda reprogramar o posponerlo para más adelante, porque no sabemos si acá en un mes o 2 meses pudiesen haber cientos o Sí, miles de casos en otros países. ¿Ya? sí. Eso sería como lo más recomendable, pero hay que estar viendo la dinámica de la transmisión del virus día a día. De todas maneras. Bueno, para quienes se están sumando a esta transmisión, les contamos que estamos con el doctor Javier Tinoco, él es infectólogo de la clínica, hablando sobre coronavirus, así que nos pueden enviar las preguntas que quieran. Acá estamos atentos para responderlas. Y dentro de las preguntas que nos han llegado, doctor, nos comenta Aide, le gustaría saber si ella puede hacer deporte al aire libre. Ella trota hace ya más de 30 años y espera que esta situación no la perjudique. Eso es así, ¿no? Me imagino que no tendría No, ningún no debería problema. tener ningún problema en verdad, ¿ya? Mientras sea al aire libre, digamos, eh, y obviamente no teniendo ningún contacto con alguna persona enferma, síntomas, que es difícil en la actividad que realiza, en verdad no veo que tenga algún riesgo especial, ¿ya? Perfecto. Y bueno, también nos escribió Ana y nos consulta qué cuidados deben tener las personas que son hipertensas como ella y los diabéticos si el virus llegara a Chile. Fuera del uso de la mascarilla, ¿hay otra recomendación que sea importante? Sí, bueno, las medidas generales que hablamos, la higiene de manos, el evitar el contacto con personas enfermas, ojalá personas enfermas no visitar durante el tiempo que esté con síntomas a ese tipo de pacientes, evitar los lugares más conglomerados y definitivamente yo te decía, si bien no hay un tratamiento Mm, antiviral o vacuna para el coronavirus, con los factores de riesgo que tiene ahí el paciente que sí, nos pregunta, es sin duda vacunarse influenza, sí. ¿ya? Porque a veces ha pasado mucho estos días, porque está todo muy enfocado a coronavirus, pero ya pronto empieza la campaña de influenza y pueden haber casos, y influenza es un agente conocido para nosotros y que también tiene sus complicaciones, su mortalidad, y eso perfectamente se puede evitar con la vacuna, De todas ¿ya? maneras, ¿cuándo comienza la campaña de la Mediados vacunación? de marzo, el 15 de marzo. Perfecto, doctor. Y bueno, también me imagino la importancia de vacunarse con respecto también a esta patología. Ujú. También nos llegó una pregunta de Alicia Vergara, que se suma un poco a la que nos dijo Ana. Ella también quiere saber qué cuidados debiese requerir, porque tiene fibrosis pulmonar. También está un poco en la línea que usted acaba de comentar. Sí, también es un enfermo crónico con una patología pulmonar, así que de todas maneras las mismas medidas. ¿Ya? Perfecto. Y también nos pregunta Ignacio si el uso de la mascarilla de alta eficiencia es realmente más efectiva que una mascarilla convencional. ¿Cada cuánto tiempo debiesen cambiar las mascarillas? Esa es una buena pregunta. Sí, eh, bueno, muchos de las sociedades científicas, incluso algunos centros de seguro, acá fuera de Chile, dentro de Chile, eh, han implementado el tema de mascarillas de alta eficiencia para atender a los pacientes, ¿ya? Sí, y ese tipo de mascarilla uno generalmente lo utiliza para aquellos virus que se transmiten por aerosoles, que son gotitas pequeñas y a larga distancia y que permanecen suspendidas por mucho rato, ¿ya? Y en este caso, esa transmisión por aerosoles o por vía aérea, en el caso del coronavirus, todavía no ha podido ser ni confirmada ni descartada, ¿ya? Ya. Pareciera que no, por la evidencia que todavía se tiene, ¿ya? Eh, pero yo creo que esa mascarilla tal vez debiese ser específicamente utilizada en personal de salud, por ejemplo, que le toque atender pacientes, ¿ya? Por ejemplo, alguien ya fuera de los centros de salud, en la comunidad o ya en la casa, puedes utilizar una u otra, en verdad, ¿ya? Yo pensaría que más bien esa mascarilla de alta eficiencia esté
específicamente determinado o utilizado para aquellos casos sospechos confirmados de coronavirus. Para el personal de salud es lo más recomendable hasta que no se descarte la transmisión por vía aérea. Perfecto, ¿Ya? doctor. Y ahora podríamos derribar algunos mitos con respecto al coronavirus. Por ejemplo, hemos escuchado que hay que evitar, por ejemplo, hacer compras por internet a China. Sí. ¿Eso tiene algún asidero? Sí, en verdad no, es muy difícil, en verdad que el virus pueda, no es la vía de contacto que conversábamos, la vía de transmisión que conversábamos, que son gotitas, todo estornudo, o potencialmente estas aerosoles que son gotitas que se transmiten a distancia, no es la vía de transmisión de, de ningún virus respiratorio, en verdad, y tampoco es muy improbable que pueda aguantar las condiciones de empaquetamiento que tienen generalmente estos pedidos desde China y por un viaje de tan largo tiempo. Claro. ¿Ya? Así que definitivamente no, es más bien como mito. Perfecto. ¿Y existen también otros mitos que sea interesante derribar con respecto a esto? Sí, también he escuchado de los alimentos que pudiesen también venir de origen de China y también la vía alimentaria tampoco es algo descrito para la transmisión de virus ya respiratorios, incluyendo el coronavirus. Perfecto. Doctor, nos llega una pregunta a través de Instagram, nos escribe Laura, y ella nos consulta si tiene algún riesgo adicional el estar esplenectomizado, un riesgo adicional con respecto al virus. Bueno, los pacientes esplenectomizados, que son los pacientes sin vaso, ¿ya? Bueno, se considera como paciente inmunosuprimido, pero claro, también podrían estar expuestos a un caso de coronavirus, ¿ya? Tal vez podría en su condición presentarse un poco más grave, con algunas complicaciones, pero recordar que en verdad un paciente con o sin factores de riesgo puede estar expuesto al coronavirus. ¿Ya? Los casos más graves sí se presentan aquellos con condiciones crónicas. ¿Ya? Perfecto. Y bueno, usted acaba de mencionar la campaña de vacunación contra la influenza, ¿cierto? Que parte el 15 de marzo. Me gustaría que nos comentara cuál es la importancia de esta vacunación y si efectivamente debiésemos tener más cuidado o no de vacunarnos ahora que tenemos este virus que es el coronavirus. Sí, bueno, la campaña parte el 15 de marzo, está enfocada a grupos de riesgo que son los pacientes añosos, con también enfermedades crónicas, con alguna alteración de la inmunidad, embarazadas, niños, que ahora hay 2 puntos importantes de cambio en la campaña, que la población target, por ejemplo, en niños pasó de ser hasta los 10 años, 6 meses a 10 años, e incluso embarazadas también de toda edad gestacional, ¿ya? En ello reforzarse que se vacunen. El personal de salud, bueno, cada centro organiza su campaña propia y vacunarse de influenza es importante con o sin coronavirus, ¿ya? Definitivamente, ¿ya? Tal vez particularmente este año porque uno evita que los enfermos crónicos tengan, como hablamos recién también, otra complicación agregada, ¿ya? Y eso es evitable con la vacuna. Y también incluso la vacuna podría ayudar a no confundir tal vez los cuadros. Por alguien vacunado con influenza y que tiene algunos de estos síntomas, tal vez no sea tan probable la influenza, sino que tenga otro virus. Claro. ¿Ya? Muy interesante lo que comenta usted, doctor. Bueno, y nos han llegado bastantes preguntas a través de nuestras redes sociales. María nos pregunta a través de Facebook si debe tener algún cuidado especial con niños menores de 3 meses que fueron prematuros, de 31 semanas. Sí. Bueno, respecto al coronavirus, mencionaba que afortunadamente no ha habido tantos casos reportados en niños, ¿ya? Pero en el caso de la persona que nos consulta, claro, puede tener, no creo que específicamente tenga mayor riesgo de coronavirus, pero sí por su condición, digamos, de prematura, podría tener afección de otros virus respiratorios que sí sabemos que circulan en Chile. ¿No? Bueno, y para ir cerrando esta conversación que hemos tenido, me gustaría que hiciera un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia del cuidado, que ya lo he comentado durante la entrevista, pero sería importante reforzarlo, y también de lo que se viene con la campaña de la influenza, la importancia de la vacuna. Ya, bueno, primero con coronavirus, en verdad que llamar a solo estar como alerta, preparado, pero tranquilos, en verdad, ¿ya? Claro. Ojalá, bueno, que recuerden las medidas generales de prevención de enfermedades respiratorias. Los centros de salud también que se vayan preparando, digamos, bien preparando de buena manera para la atención de posibles casos, ya que podemos tener, sobre todo en los meses que vienen, que son los de invierno, de otoño-invierno. Y eso, ¿ya? Y sobre influenza, recordar que aquellos grupos de riesgo que tienen disponible la vacuna en forma gratuita por la campaña nacional, que lo hagan, ¿ya? Y que no lo hagan en forma tan tardía como pasó el año pasado, que llamó mucho la atención de que
no había tanta cobertura o adherencia a la vacunación en los grupos de riesgo, pero luego que empezaron a aparecer casos en la prensa de pacientes con fallecidos y con complicaciones, empezaron rápidamente a vacunarse, ¿ya? Y en este caso, en este año en particular, ojalá no esperar eso, sino hacerlo en forma temprana, digamos, de que se inicie la campaña a mediados de marzo. Sí, de todas maneras. Doctor, ¿puede volver a mencionar, por favor, los grupos de riesgo? ¿Quiénes no pueden dejar de vacunarse? Sí, bueno, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedades cardíacas, pacientes con alteración de la inmunidad, o sea, inmunosuprimidos, embarazadas, el personal de salud, ¿ya? Los niños, ¿ya? De 6 meses a 10 años, así que a todos ellos el llamado para que lo hagan, ¿ya? Y oportunamente. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día y despejar todas estas dudas que teníamos con respecto a este tema. Ok, no, gracias por invitarme a conversar del tema. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y también muchas gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas. La verdad es que contestamos todo lo que pudimos acá al doctor. La verdad es que dejó bien claro todo, así que los invitamos a seguir haciendo las consultas que tengan. Como siempre vamos a estar atentos y bueno, nos vemos en marzo y que estén muy bien y que tengan un excelente día. Chao, chao.